Hola, muy buen día. Les doy la bienvenida a todos. Es el segundo día de nuestra primer feria de terapias alternativas. Para comenzar el día de hoy vamos a tener la presencia del profesor Raúl Veloz Valdés, que nos va a hablar del tema de quiropraxia. Por favor, les pido un aplauso para recibirlo. Bueno, pues cuando hablamos de quiropraxia, la gente se imagina muchas cosas, pero cuando necesitamos recurrir a ella, pues las cosas cambian, ¿no? Pueden levantar su mano a quien nunca le ha dolido la espalda o las piernas. Nadie, ¿no? Todos regularmente alguna vez, en algún momento, nos ha pasado algo semejante. Nos hemos caído, nos hemos torcido, hemos amanecido mal, hemos tenido algún accidente y todo eso ha llevado a tener alguna lesión en algún momento de nuestra vida. Si hubo deportes, si hubo otras actividades, incluso desde pequeñitos. Los niños van creciendo, van a la escuela y si son inquietos, pues tantas caídas que tienen, ¿no? O simplemente van cargando la mochila y esa mochila la cargan mal y va generando patologías mayores ahí. Así que desde que nacemos hasta que morimos, prácticamente vamos a enfrentar situaciones que van a ir alterando toda nuestra estructura, todo nuestro físico. Hay quienes esas lesiones se hacen mucho mayores y se generan entonces condiciones que se van empeorando, quizás por algún traumatismo, quizás por alguna situación fuera de lo común, y entonces el paciente cae en una situación seria, difícil. Y entonces es cuando vienen los problemas mayores, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Si bien tu problema no fue serio, pues a lo mejor aprendes a sobrellevarlo y andas con el dolor por mucho tiempo. Hay gente que hasta todos los días se toma medicamentos, pues porque siempre le duele, y así vive con todos esos problemas, ¿no? Entonces, siempre de alguna forma, todos enfrentamos esas condiciones. Pero, ¿qué ha hecho el hombre para poder aliviar, solucionar esa situación? Bueno, cuando hacemos historia, porque existe historia, si existe historia en tantas culturas, también lo existe sobre la medicina y específicamente sobre la terapia o medicina física. El hombre a través del tiempo, generaciones atrás, siglos atrás, ha experimentado lo mismo que experimentamos hoy en día. ¿Qué ha hecho la humanidad para eso? Bueno, cuando nos remontamos a muy allá en la antigüedad, en las diversas cantidades de culturas que hay o que ha habido, los romanos, los griegos, los egipcios, los chinos, todos han ido desarrollando una terapia para poder atender esas lesiones que llegamos a enfrentar. Entonces, siempre ha existido en la humanidad ese deseo de ver cómo solucionar esos problemas y a través de la historia esto se ha ido desarrollando. ¿Y ha sido bueno? Sí, podemos decir que ha sido bueno. Muchas culturas han encontrado cosas que a través de los años han ido ayudando a las personas a enfrentar estas condiciones. Algunas han sido muy buenas, otras han sido muy pésimas. ¿Por qué? Porque la forma de tratar esas terapias pues era media rara, era media brusca, ¿verdad? Y tantas cosas que pudieron ser. Y para muchos pues fue ineficiente. Pero eso fue lo que el hombre fue descubriendo a través de la historia. Pudiéramos poner casos, ¿no? Cómo trataban algunos problemas. Algunos los colgaban de cabeza, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, para que quedaran todos de cabeza y pudiera hacer algunos movimientos ahí medio raros y poder curar algunas luxaciones. Y así pudiéramos mencionar casos raros donde se hacían ese tipo de cosas.
Bueno, la historia fue aumentando, fue creciendo y el hombre siguió haciendo cosas. Los griegos encontraron cosas interesantes. Por ejemplo, se dejó ver, esto se puede usar, sí, ¿sí, verdad? Sí. El pizarrón, ¿verdad? Bueno, los griegos encontraron algo muy interesante, que para ver un ajuste de alguna lesión, es decir, para que un hueso X, el que ustedes se imaginen, está movido, está fuera de posición, regresar a su posición, pues era necesario que hubiera una tracción previa al ajuste, porque si se hacía el ajuste hacia la fuerza, pues era más agresivo, más duro, ¿no? Y menos eficiente. Entonces los griegos encontraron que era necesario que hubiera una tracción a la hora de hacer el ajuste. Y bueno, eso se siguió desarrollando en aquellos tiempos, la historia continuó, a España, Alemania, los chinos tenían sus propias ideas de acá, pero ¿qué pasaba en el continente más nuevo? América. Bueno, poco a poco también fueron sabiéndose o conociéndose algunos de estos descubrimientos, ¿no? Pero totalmente separados porque no tenían comunicación entre un continente en el otro. Entonces, ¿qué pasaba en la época de lo que después se conoció como la Nueva España? Previo a todo esto, había unas culturas para el descubrimiento de América, ¿no? Cuando llegan los conquistadores a España, a México o al continente americano, ellos traían su propia medicina, sus propias ideas y demás. Pero ¿qué encontraron acá? Había dos grandes culturas, los incas en Sudamérica y los mexicas acá en el Norteamérica, ¿no? Eran las culturas mayores. Ellos también tenían sus propias técnicas de medicina, entre ellos herbolaria, masajes y muchas cosas, ¿no?, que ellos manejaban. Pero también había una terapia física. Estas culturas, la inca y la mexica, fueron muy caracterizadas por ser naciones o culturas dadas a la conquista. A ellos les gustaba conquistar. Y así fueron creciendo sus territorios. Por lo mismo, su trabajo, o sea, su vida cotidiana era fuerte. Había muchas lesiones. Así que tuvieron que desarrollar una técnica física, mecánica, para poder atender ese tipo de problemas. Y efectivamente, lo que ellos desarrollan llega a ser una terapia física muy especial, curiosamente basado en lo que los griegos habían encontrado: la tracción para el ajuste. Así lo desarrollaron. Así que esa terapia se va transmitiendo de generación a generación a través de los siglos. Y afortunadamente, aunque llegó la conquista y acabaron con muchas de los tesoros verdaderos que tenían estas culturas, pues todo ese conocimiento, esa sabiduría médica, pues se fue transmitiendo de padre y se ha logrado mantener hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado en la historia moderna? Pues la ciencia ha seguido creciendo. Los médicos, los ortopedistas, los traumatólogos han ido desarrollando sus conocimientos, sus ideas a base de lo que ellos han encontrado. ¿Qué es común para nosotros en nuestros días que haga un médico cuando tenemos un problema? ¿Alguien de ustedes aquí tiene algún problema serio de columna o de estructura ósea o algo así? ¿No? ¿Nadie? ¿No?
Claro. Bueno, eso es lo que la medicina actual ha desarrollado. A patologías menos serias, o sea, más comunes, pues es que quizás el medicamento, el desinflamante, el calmante. Si más o menos te veo media malita, pues te mando quizás a terapia física, donde te van a hacer algunos ejercicios para que mejore tu condición. Si todavía el problema es mayor o y has mejorado un poquito, quizás te manden alguna terapia de rehabilitación, ¿verdad? Para que que pueda implicar aparatología o algunas terapias de hidroterapia y otras cosas para que el paciente pueda irse mejorando. Pero, ¿cuáles son las verdaderas condiciones de esto? Los pacientes mejoran poco. Los pacientes se estancan. Ya no hay un verdadero progreso o una solución al problema que se ha ido presentando. Y a veces se quedan a medias, pues medio camino, pues medio me duele, pues medio me puedo mover, y así, ¿no? Empezamos a encontrar que esas soluciones no han sido efectivas, que han verdaderamente o incluso hasta causado problemas mayores, ¿no? Si alguien ha conocido a alguna persona que ha estado en una cirugía, por ejemplo, no sé si conozcan gente que entró a cirugía de columna o cirugía de otro tipo, salen peor a veces, ¿no? Salen mucho peor. Nosotros tenemos un montón de pacientes que los atendemos ya después de cirugía y resulta que entraron caminando a la cirugía, pero después quedaron peor. El dolor no se quitó o bajó muy poco o incluso hasta aumentó. Y no que denigremos la profesión médica para nada, ellos hacen un buen esfuerzo, ellos se esfuerzan por hacer dentro de las capacidades de todo eso, de poder ayudar a las personas. Pero lamentablemente es una cirugía difícil, es una terapia difícil y cuesta mucho trabajo sacarlos bien a las personas. Por eso los resultados no son tan buenos como se quisiera, ¿no? Pero lamentablemente eso es lo que se puede ofrecer al respecto. Por otro lado, ¿qué pasa con las terapias físicas? Existen muchas terapias físicas para poder tratar ese tipo de problemas. Hablamos de diferentes tipos de masajes, de diversos tipos. También existe la quiropráctica, que a través de la historia también ha ido desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, la quiropráctica y la osteopatía, que viene de Estados Unidos, es una terapia física a base de manipulación para poder ajustar a las personas. Y ha ayudado a mucha gente, verdaderamente ha ayudado a muchas personas. Pero cuando ya hablamos de patologías mayores que ya están para cirugía, personas que tuvieron un accidente fuerte o caídas o por muchas otras condiciones se han lesionado y que el médico ya valoró y le dijo pues solo cirugía, y a lo mejor hasta ya se fueron a hacer terapias de todos tipos y colores y sabores y no más nada. No hay una verdadera respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Ya aparentemente dice la gente, ya no tengo qué hacer. Y es ahí cuando llegan con nosotros y las cosas cambian. ¿Pero por qué? ¿Por qué podría ser esto diferente si realmente viene siendo lo mismo? Bueno, las diferencias van a oscilar en cosas muy interesantes que son las que les queremos transmitir, que queremos que ustedes lleguen a conocer, esas pequeñas, grandes diferencias que van a hacer que podamos observar y ver por qué realmente podemos traer muchos beneficios, aún sin la cirugía, con este tipo de terapias. Pero para poderlo entender bien, vamos a ver un poquito qué pasa con las lesiones, para poder saber qué es cómo esta técnica puede traer soluciones y una calidad de vida mejor a las personas. Pensemos un poquito en X lesión. ¿Quién de ustedes ha amanecido alguna vez que dice, amanecí todo torcido? Todos, ¿no? Hasta ni nosotros nos escapamos. Todos amanecemos alguna vez torcidos, ¿no? Pero bueno, eso es común y pueden ser cosas tan simples como un estrés, o que la almohada estuvo muy alta, que la cama estuvo mal, o simplezas, y simplemente amanecimos torcidos.
Pero, ¿qué pasa cuando es una simpleza como esa? A lo mejor nos tomamos una pastillita y se nos quitó, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, este es nuestro cuello, ¿no? Aquí tenemos muchos músculos. Algunos músculos incluso bajan hasta la parte inferior de la espalda. Cuando nosotros estamos con mucha tensión, no sé si ya nos alcanzó bien. Cuando nosotros estamos con mucha tensión, la musculatura se comprime, se tensa. Incluso cuando es de tiempo, se endurece, se hace fibrosa. Y cuando eso ocurre, viene el dolor. Ay, no puedo voltear la cabeza, dice, ¿no? Y hasta caminan así todos sexys, de ladito, ¿no? Sí, ¿no? Así pasa, ¿no? Eso es lo que va pasando. Pero es todo lo que ocurre. Me tomo un desinflamante, se desinflama y se acabó. No. La realidad es que no es lo único que pasa. Sí, se relaja la musculatura y se baja el dolor. Pero ¿qué le pasó a lo que estaba adentro? ¿Qué es lo que tenemos adentro? Huesos. Y esos huesos se llaman vértebras, ¿cierto? Esas vértebras son las que permiten el movimiento, es decir, la que lo van estructurando el movimiento. La musculatura los jala y ellos van a permitir estructurar el movimiento. Cuando estas lesiones musculares se presentan, entonces estas vértebras se salen de posición, se tensan los músculos y jalan las vértebras y estas se subluxan, se le llama subluxación. Entonces la vértebra, en vez de estar alineadita, se rota y se sale. Crean subluxaciones. No pasa nada. Ahí se pueden quedar. Y ahí simplemente se pueden quedar. Cuando uno tuvo algún traumatismo ligero, nada serio, y que el cuello hizo latigazo, quizás en alguna caída, en un accidente, ¿qué es lo que les ponen en los médicos? Un collarín para que no se mueva, ¿no? Y bueno, después de X días se desinflama la musculatura y se baja el dolor. Y el collarín, ¿qué es lo que hizo? Pues nada más evitar que se estén moviendo las personas. Pero ¿qué les pasa a las vértebras? Ahí se quedan subluxadas y lesionadas. Ese tipo de problemas no son serios, pero van a ir acarreando lesiones mayores. Entonces, cuando viene un problema de esta naturaleza, se generan ciertas lesiones pequeñas que después van generando lesiones mayores. Eso es lo que va pasando en una lesión. Imagínense cuánto más si la lesión es mayor. Si hay gente que se ha caído de varios pisos o que tuvo un accidente donde se volcaron, ¿verdad? O simplemente venía bajando unas escaleras, se resbaló y ¡pum! Se pegó en las pompas y se fue hasta atrás y bueno. Todo eso afecta nuestra estructura. ¿Qué hace la medicina, la medicina convencional para atender estas cosas? Pues hace lo que puede y se esfuerzan. ¿Tienes un problema cervical? Pues te corrijo el problema cervical. Como ellos no tocan los huesos, sino te abren y te los acomodan, pues es un poco más agresivo, ¿no? Y no siempre por el tipo de invasión, no siempre se logran los resultados. Es una cirugía o situaciones muy difíciles. Entonces, desde desinflamantes hasta cirugías es lo que se puede hacer. Las terapias comunes igual dicen, ¿tienes un problema aquí? Pues te doy terapia, algunos jaloncitos, unas tracciones, unos acomodos para que te corrijas ahí. Pero, ¿por qué es diferente entonces lo que hacemos nosotros? Porque nosotros vemos todo el cuerpo, la estructura ósea, como una sola cosa. Y no la dividimos que el cuello, que el hombro, que te duele acá, que te duele allá. Todo es un todo. Todo nuestro cuerpo funciona íntegramente, no en independencia, sino todos están en conjunto trabajando. Hasta su dedo chiquito, que alguien puede decir, ¿quién se lo cortaría?
porque casi no lo usan. O el del pie. No, nadie nos lo cortamos. Ahí lo queremos. Aunque sea chiquito y no haga ruido, ahí lo queremos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra estructura y tiene una pequeña función. Bueno, nosotros, tomado de la sabiduría de los incas y de los mexicas, todo lo que ellos desarrollaron, hemos visto precisamente que esos conocimientos que ellos desarrollaron siguen siendo aplicables en nuestros días, aunque la ciencia ha avanzado. ¿Qué pasaba con esas culturas? Pues ellos lo veían todo el cuerpo lo veían como uno solo, era una sola estructura, que cada parte del cuerpo depende de la otra para funcionar o ayuda a la otra a funcionar. Entonces, si una parte se lesiona, se va a lesionar todo, en mayor o menor escala, pero se va a lesionar todo. Aunado a eso, los incas encontraron algo muy interesante, que hay elementos anatómicos en nuestro cuerpo que son especiales, que son maestros, que son los que van a dirigir o coordinar la funcionalidad mecánica de una manera impresionante. Esos elementos anatómicos dentro de las terapias convencionales se tienen así como que no tienen ninguna importancia. No importa. Te duele aquí, pues te arreglo el hombro. Te duele aquí abajo la cadera, pues te arreglo la cadera. Que lo demás te chueco, no importa. Pues está funcionando. Pero no es así dentro de la visión de los incas. Ellos venían toda la estructura importante. Y hay elementos dentro de esa estructura que eran clave, maestros para su funcionamiento. Les diré algunos, por ejemplo. La primera vértebra cervical, la 1 y la 2, es una vértebra muy especial. Si esa vértebra se subluxa, se afecta, va a desarrollar, por ejemplo, desequilibrios. ¿Nunca han visto personas o a ustedes no les ha pasado que dicen, camina y como que se va de ladito? Hasta como dice la canción, ¿no? Se agacha y se va de lado. Entonces, mucha gente así como que va de ladito, como que no tiene un sentido del equilibrio, porque hay subluxaciones en estas vértebras. Otra vértebra muy importante, que quizás dentro de la medicina no tiene ningún valor, el coxis. ¿Alguien se ha pegado en el coxis? ¿Qué tal? Se siente bien rico, ¿verdad? Dan ganas de no sé qué. Bueno, el coxis se dice que es un huesito que en la evolución, al dejar de ser lagartijas, ahora somos humanos, se perdió y ahí se quedó ese pedacito. Pero cuando uno le ve realmente la importancia del coxis, el coxis es el último huesito de la columna, si lo conocen, ¿no? Bueno, pues ese huesito que queda hasta atrás está lleno de terminaciones nerviosas. Por eso es cuando se pega uno ahí, se sienten ganas de vomitar, ganas de reír, ganas de gritar, de todo, por esas terminaciones nerviosas. Pero también está lleno de ligamentos. ¿Qué es ligamento? Es, digamos, que como una liga va a unir un hueso con otro hueso. Pues esa zona está llena de ligamentos que incluso van a llegar hasta acá. Así que cuando nos pegamos acá, hasta acá se va a manifestar. Entonces, cuando este coxis se desvía hacia donde ustedes quieran o como ustedes quieran, va a crear tirantez en ligamentos y en músculos, sin contar los efectos que produce las terminaciones nerviosas. Y entonces, cuando hace eso, va a empezar a jalar la columna de un lado o de otro. Depende de cómo se haya desviado. Y va a empezar a crear escoliosis o subluxaciones que pueden llegar desde ahí hasta la zona cervical. Entonces, una lesión que se originó en una parte va a desarrollar lesiones o adaptaciones en cadena, que puede ser desde abajo y hasta arriba. ¿Y qué va a empezar a pasar? Un coxis desviado va a desviar el sacro, que es el que está arribita de él. Un sacro desviado va a desviar la cadera o los ilíacos.
Un ilíaco desviado va a empezar a crear este tipo de inclinaciones que van a empezar a alterar la columna y van a crear escoliosis o lateralizaciones de la columna. Y bueno, la cadenita sigue. Podemos decir una infinidad de cosas. Todo porque me pegué acá. Pero ¿qué hace la medicina convencional? Te pegaste aquí. Bueno, pues aquí te arreglo. Y todo lo demás que se suscitó, pues ya no. Se perdió, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la quiropraxia mejinca? Ya que entendimos un poquito acerca de lo que son las patologías o cómo se pueden desarrollar, entonces, ¿qué hace esta técnica? Para empezar, esta técnica es la suma o la unión de esas dos sabidurías médicas, la inca y la mexica. Las hemos sumado, las hemos unido y hemos desarrollado esta técnica que precisamente se basa en toda la estructura ósea. Se basa en esos elementos anatómicos maestros, que son varios. Por ejemplo, el sacro, el coxis, la quinta lumbar, la tercera lumbar, la séptima cervical, y etcétera. Esos elementos anatómicos maestros rigen nuestra funcionalidad. Cuando estos se afectan, como decíamos, la estructura. ¿Qué hacemos entonces nosotros con esta técnica? No importa dónde tengamos la lesión, aunque sea en una manita o un dedito, tenemos que revisar toda la estructura. Y tenemos que ver que esos elementos anatómicos maestros que rigen la funcionalidad estén correctamente en su lugar y funcionando correctamente. Cuando nosotros los corregimos y los ponemos en su lugar, entonces todo el cuerpo se empieza a armonizar solito, sin que hagamos nada. Solito se empieza a acomodar. ¿Por qué? Porque ya se había desacomodado solito. Una lesión generó lesiones en cadena. Una corrección va a crear correcciones en cadena y va a ir corrigiendo el cuerpo hasta su funcionamiento normal. Por eso es que en patologías mayores como hernias discales o listesis o desplazamientos de las vértebras que solamente se tratan con una cirugía, nosotros los podemos atender con éxito, incluso hasta en 4 sesiones. No se requiere una cirugía para una hernia, pero lo común es hacerla. ¿Qué hacen las demás técnicas terapéuticas, quiroprácticas y demás? Pues hacen lo que pueden, se esfuerzan, pero no hay técnicas para trabajar ese tipo de problemas. Con lo que hacemos nosotros podemos recuperar hernias o listesis de una manera rapidísima. Incluso desde la primera sesión traemos correcciones mayores. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Si no me bajan. ¿Voy bien? Bueno, entonces, este tipo de patologías mayores se atienden de esa manera con la medicina convencional. Con las técnicas terapéuticas comunes, pues ayudan un poquito, ¿no? Pero ninguna está trayendo una solución real a esta condición. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿En qué se basa todo esto? Bueno, como ya mencionábamos, en poder regresar estos elementos anatómicos maestros a su lugar y devolver la funcionalidad. Pero, por ejemplo, en una hernia discal, ¿sí saben ustedes qué es una hernia discal? ¿Se sale qué? ¿Pero qué se sale? No. Les voy a hacer un dibujo. Eso que ven ahí son 2 vértebras o 2 huesitos que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué hay en medio? Hay un colchoncito. Así como los carros tienen amortiguadores para que pasen los topes bien, nosotros digamos que tenemos nuestros amortiguadores. Son colchoncitos que permiten que uno haga movimientos sin que se golpeen los huesos. Eso va haciendo un colchoncito que amortigua y protege. Ese es el colchoncito que tenemos ahí. Y se llama disco
intervertebral. Y no porque sea redondito, casi a veces medio corazonudo. Ese disco está compuesto obviamente de agua y especialmente ¿de qué creen? Colágeno. Fibras de colágeno. Bueno, ese disco, si lo dibujo acá, ese disco está formado de dos partes principales. Un círculo que lo protege, que se llama anillo fibroso, y el núcleo, o como yo le llamo, el relleno cremosito, ¿no? Este círculo está formando de fibras de colágeno duras, está tupido, es fuerte. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando viene una hernia? Las vértebras se empiezan a aplastar. O se impactaron en un traumatismo, ¡pum!, se impactaron y se comprimieron. ¿Qué comprimieron? El disco. ¿Qué le pasa al disco? Se revienta el anillo fibroso y se sale el relleno cremosito, ¿no? Y al salirse, como se ve aquí, lastima o roza o pellizca las raíces nerviosas. Y vienen los dolores que pueden ser desde de repente muy molestos hasta totalmente incapacitantes, donde la gente está en la cama sin poderse mover, con dolores tremendos que nada le quita el dolor. Y a veces tienen que correr al hospital para darles algo para que aguanten un poquito. ¿Qué hace la medicina convencional ante una situación tan difícil? La cirugía. Entra el cirujano, corta el pedazo de disco que está afuera, mete unas placas y las fija con tornillos para levantar esa zona. Suena práctico, pero al hacerlo es muy riesgoso. Por eso es que muchas veces ni los dolores se quitan totalmente y la movilidad se va perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Puesto que la medicina convencional pues es la más confiable y las terapias actuales, quiroprácticas, no pueden dar esa solución, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué sí podemos mejorar y curar incluso ese tipo de patologías? Porque nosotros, como explicábamos, vamos a encontrar dónde se empezó el problema y qué elementos anatómicos maestros se lastimaron. Cuando los corregimos, el cuerpo solito empieza a acomodar. ¿Y cómo atendemos este tipo de cosas? Pues se aplastaron las vértebras. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues separarlas, abrirlas y regresarlas a su lugar. Y esto lo hacemos con manipulaciones a base de lo que encontraron los griegos y a base de lo que encontraron los incas. Manipulaciones donde hay que hacer una tracción para hacer el ajuste. Y si las vértebras están aplastadas, tenemos que traccionarlas para que se abran e ir acomodando todo su lugar. Y con manipulaciones muy sencillas, casi indoloras, logramos hacer esto incluso desde la primera sesión. Y desde la primera sesión nos han llegado gente en muletas, en silla de ruedas, y los sacamos caminando desde la primera sesión. Perdón, ¿es verdad que el disco, para hacer la tracción, como que succiona y se acomoda? Se regenera, el disco se va a regenerar. Hay que hidratarlo, hay que esperar que rehidrate, ¿verdad? Una buena alimentación, el descanso adecuado o el ejercicio conveniente van a permitir que esto recurra. Pero lo importante es quitar el problema, es decir, separar las vértebras para que el disco pueda regenerarse y entonces dejar de lastimar las raíces nerviosas. Eso es lo que hacemos nosotros. Esas son las patologías mayores. Por eso tenemos resultados muy diferentes de la terapéutica común.
muy diferentes totalmente. Y por eso la medicina convencional, aún con todo el esfuerzo y el profesionalismo que usa, su método para poder corregir el problema es difícil y riesgoso. Sí lo logran hacer en algunas ocasiones, pero es muy difícil de lograrlo, ¿no? Muy difícil y más riesgoso. Nosotros, sin tener un método invasivo, logramos curar a estas personas. Esto es en patologías, como decíamos, como una hernia discal o una listesis. ¿Han oído hablar de la listesis? ¿No? ¿Se alcanza a ver el desalineamiento de la vértebra? Sí. Una está desplazada, se ha desplazado hacia adelante. ¿Por qué? Pueden ser razones como traumatismos. Llega a haber una fractura en el istmo de la vértebra. Se fractura. ¿Y luego qué pasa? Ya no tiene con qué atorarse y se desplaza. En otras ocasiones, cuando hay desgaste de la vértebra por quizás vejez o alguna artrosis, algo semejante, entonces ¿qué pasa? Igual el desgaste reduce la vértebra y se va desplazando. ¿Qué hace la medicina en esas condiciones? Pues sencillamente una cirugía donde te van a con unas placas y tornillos fijar las vértebras para que no se sigan desplazando. Eso es lo que se hace. Una cirugía bastante riesgosa. Bueno, esas situaciones son las que comúnmente se tratan. ¿Qué hacemos nosotros? Igual, con manipulaciones especiales logramos mejorar la condición de la vértebra para que deje de lastimar las raíces nerviosas o causar los problemas de limitaciones de movimiento que se han ido presentando. Lo que hacemos nosotros es una terapia muy suave, una terapia muy relajada, muy tranquila. Sin embargo, los efectos que producimos son inmediatos. Así que, bueno, ante esas condiciones, nosotros impartimos cursos en diversos países, en diversas zonas de nuestro país también. Aquí, donde ustedes están visitando, son nuestros alumnos, ellos están muy capacitados, muy preparados, están haciendo un consultorio, una institución bastante fiable, bastante confiable, para tratar problemas incluso de patologías mayores. Imagínense las patologías menores, pues nos dan risa, ¿no? Pero cuando nos llega un paciente con patología mayor, es un desafío que nosotros tratamos con efectividad, casi sin dolor y de respuesta inmediata. Así que efectivamente esta terapia trae muchos beneficios a las personas. No solo va a mejorar su calidad de vida, sino la va a recuperar. Como muchos pacientes nos han dicho, usted me ha devuelto mi vida. Porque en verdad vivían llenas de dolor, en camas, en sillas de ruedas, con muletas, con andaderas, y les devolvemos su vida. Así que queremos invitarlos, queremos animarlos a que vengan ustedes aquí, que se hagan. Si no tienen patologías mayores, no importa, aquí los van a dejar como de fábrica, pero de fábrica clausurada. No es cierto, los van a dejar bastante bien. Y si tienen familiares que tienen problemas mayores, tráiganlos aquí. Es el mejor lugar para recibir una terapia segura, profesional, porque todos nuestros alumnos están bien preparados en todo lo que es lo que requiere esta técnica, como es la anatomía, la fisiología y otro tipo de cosas que son requeribles para desarrollarla de manera profesional. Vengan ustedes aquí, traigan a toda la gente, les garantizo, como lo tenemos en todas nuestras páginas web, en los casos de experiencia que se han publicado y demás, la gente le cambia la vida. Así que los invitamos a que no se tarden,
y traigan a mucha gente e inviten a más personas para que lleguen a beneficiarse. Muy bien, vamos a hacer solamente a una o dos personas que nos hagan una preguntita si es que hay dudas. El problema del tumor no, aunque se manejan otro tipo de patologías que también puede ser tratado con ellas. Pero si hablando de la quiropráctica, el tumor tiene que tratarse y obviamente atender el lado mecánico que esté siendo afectado. Porque dijeron que si era tumor iban a cortar esta parte. Hay que ver qué tipo de tumor es, si el tumor está en el hueso, en el tejido óseo, entonces sí, no. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Tengo un conocido que hace varios años tuvo un accidente y ahorita está en silla de ruedas. Ha acudido a diferentes terapias, pero ninguna le ha dado resultado. El problema está en la silla de ruedas. Hay que ver qué problema es, lo puede traer a valoración, pues, si ya te ha sido valorado, traer sus estudios para que los tomemos en cuenta, le hagan una valoración acá, le den su diagnóstico y le digan si lo podemos ayudar o no, o hasta dónde lo podemos ayudar. Regularmente ayudamos a todas las personas, pero obviamente primero hay que valorar. Cuando la cuarta vértebra cervical se fracturó y le pusieron una placa, pero posteriormente se volvió se soltó de los huesos, por decir, y que ya no la pueden operar porque el hueso ya no va a sostener la placa. Entonces no puede levantarse, está postrada en la cama, porque si se levanta que no puede sostener la cabeza, se agarra aquí cuando llega a levantarse. Para ella le podría ayudar. No sabemos si haya daño medular o no, si haya movilidad en el resto del cuerpo o no. Sí hay movilidad. Entonces solamente la fractura que está limitando y no puede sostener ahí, ¿no? Entonces ahí sí no se podría, ¿no? Porque hay un rompimiento total y ya no hay sostén. ¿Qué tiene esa edad mayor? 78 años. Probablemente por eso no la quieren operar. Habría que fijar ahí la vértebra, pero si ya hay una lesión así, pues ya no se puede, ¿no? Dice que si le ponen la placa se va a volver otra vez Okay. a soltarle el hueso y pues no tiene sentido. Claro, y puede ser riesgoso, ¿no? Sí. Muy bien, pues queremos extenderles esa invitación, pasen a atenderse si no se han atendido, traigan a más personas, si conocen personas que tienen problemas mayores, aquí es el lugar donde les van a poder dar una solución a sus problemas. Así que, pues muchas gracias por su atención y aquí estaremos con ustedes un ratito.